quiero presentar a la famosa desconocida, Mara Partida. Quizá muchos de ustedes conocen porque han sido alumnos de ella o algunos la conocen por algún edificio que hayan visto de ella. Me han pedido que la presente porque quizás soy la persona que menos la conoce y para eso he tenido que preparar una chuleta porque puede ser que se me olvida y tenga algún problema posterior, ¿no? Si se me olvida algo. Mara es una arquitecta con un reconocido perfil internacional. Es arquitecta por la Universidad de ITESO en México, en Guadalajara. Pasó por la Architectural Association en Londres a hacer un máster en arquitectura y en urbanismo y posteriormente hizo el doctorado aquí en el departamento de proyectos en esta escuela. Además de tener una gran energía y optimismo frente a los retos profesionales, a Mara se le reconoce por tener una sensibilidad única para cuestionar e interpretar una amplia variedad de contextos y situaciones, junto a una constante búsqueda por proponer nuevas maneras de hacer. Su práctica se ha contrastado principalmente en el diseño de equipamientos culturales y vivienda, áreas en las que de forma creativa experimenta e investiga en sus soluciones innovadoras basadas en un sentido común. Su actividad profesional se ha ido reconociendo y consolidando al ganar numerosos concursos y premios internacionales. Y bueno, brevemente, Mara es profesora de esta escuela desde el 2008 y, sin más, la presento, aquí la tenemos. Bienvenida, Mara. Gracias. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los que están aquí, gracias por venir. La verdad es que no sé si me siento, me paro, pero estaba buscando bueno. Quería darle las gracias a Natalia, a Gran Mayoría, a Pladur por haberme invitado y a la escuela por dar este espacio. Yo creo que también es una oportunidad muy bonita para los estudiantes para que se apunten a hacer este concurso. Yo la charla la he preparado mucho pensando en los futuros concursantes que se presentan a la convocatoria. Y el nombre de la charla he querido nombrar experiencia museística precisamente por todo lo que estaba contando Natalia hace un momento. El nombre del concurso se llama Lo inédito del arte y ya Natalia muy bien mencionaba que se centra en la reflexión sobre la experiencia humana en un espacio expositivo, considerando esta experiencia como algo más allá de la simple observación del arte. Entonces, bueno, afortunadamente nosotros hemos podido entrar en esta área museística, hemos tenido la suerte de ganar varios concursos para poder desarrollar museos y por una parte en la charla os voy a contar, quería entrar para entender un poco lo que es la experiencia en sí. Por otro lado, quería explicar un par de ejemplos que la describen y explicar los dos proyectos de museos en los que hemos estado trabajando. Básicamente, esta es la idea de la charla. Y bueno, como os comentaba, me parecía importante hablar de estos dos términos, la experiencia y museística, en las bases del Pladur. Menciona muy bien lo que es un museo. Y yo quería básicamente entrar en lo que es la palabra experiencia, ¿no? Si entramos a buscarlo en la RAE, esta es la descripción que nos viene dando siempre, pero a mí me interesaba sobre todo porque leyéndola así se queda un poco corta con lo que a uno le interesa como experiencia y me interesaba destacar como dos vertientes. La experiencia que se consigue, un poco hablando por esta parte del sentir y del conocer de la vida, que es la experiencia que se adquiere a través de las sensibilidades, ¿no? Y que en la parte arquitectónica mucho de esto recae en todo lo que es entender la arquitectura a través de su vivencia espacial, su vivencia emocional y mucho de estos textos maravillosos, por ejemplo, que ha hecho Palasma, que lo tenemos aquí en la charla, que habla sobre la fenomenología de la arquitectura, ¿no? Y lo digo porque creo que la experiencia es una de las cosas muy importantes dentro de la concepción de un museo.
Y la otra definición que me interesaba resaltar un poco es la que va ligada a la segunda definición, ¿no? Que es esta experiencia que se adquiere a través del conocimiento, ¿no? Que cuando uno comienza a tener experiencia haciendo museos, adquiere una cierta expertise que le permite compartir las cosas, pero que esta expertise no sale si uno no es capaz tampoco de experimentar, ¿no? Y entonces en esto es un poco la base de lo que yo creo que es muy importante, que nos ha guiado a lo largo de nuestro hacer en nuestro despacho, y que cuando un proyecto tiene todas estas características, seguro que tendrá muchas cosas que decir. Pero hablando de la experiencia, también es verdad que yo quería reducir estos dos términos de la sensibilidad y del saber acumulado, y quería leer un poco una definición de Jorge Larrea, que es un profesor de filosofía en la Universidad de Filosofía de Barcelona, que dice que la experiencia no es solo comprender o saber algo, sino que tiene que ver con todo aquello que no está pautado, que tiene que involucrar la incertidumbre y que es un proceso continuo de ir y de venir, donde lo más importante es es que me hago bolas con los botones, el principio de reflexibilidad. Entonces, yo creo que si en nuestro hacer arquitectónico siempre vamos combinando estos, llegaremos muy lejos. Pero también me interesaba compartir algunas otras definiciones de artistas, por ejemplo, de Matt Rothko, que dice: "A painting is not a picture of an experience, but is the experience". O, por ejemplo, alguna otra frase de David Hockney, que esta es muy bonita también, que dice: "No se puede ser un artista si no se quiere compartir una experiencia, un pensamiento". Y todo esto lo digo un poquito porque cuando estuve platicando con Natalia sobre el tema de que vosotros teníais que escoger un artista para poder diseñar la experiencia museística que querías hacer, me parecía muy interesante que tenéis que tener muy claro lo que queréis decir y cómo lo tiene que decir este artista, ¿no? Entonces, en paralelo con esta situación, coincidía que cuando Natalia nos invitó a participar, también nos habían invitado a formar parte de una exposición en México para conmemorar los 25 años de la FIL, de los premios de la FIL, que es la Feria Internacional del Libro, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos invitaba a hacer era un ejercicio de éfrasis inversa. No sé si todo el mundo sabe lo que es una éfrasis, pero bueno, la éfrasis aquí es el ejercicio literario que consiste en descubrir un objeto de arte, ¿no? Y la éfrasis no es solamente algo que se pueda asignar a la modalidad de la literatura, de la descripción, sino que es algo que puede aplicarse a cualquier disciplina. Y sabiendo que los arquitectos tenemos la capacidad de generar espacio y generar cosas visuales, el ejercicio que se nos planteaba para cuando se nos invitó a formar parte de esta exposición era hacer una éfrasis inversa, entendiendo éfrasis inversa por la descripción visual de lo que implica una descripción literaria de un espacio, ¿no? Y bueno, la FIL ha tenido 25 años de convocatorias y estos son los autores que han sido premiados a lo largo de todo el proceso de la FIL. A nosotros se nos asignó Eliseo Diego, que es un poeta o escritor cubano, que ganó el premio en 1993. Y entonces nosotros conocíamos un poco la obra de Eliseo Diego, pero fue muy interesante introducirnos y empaparnos de ella con mayor profundidad, porque así fue como conseguimos encontrar el hilo conductor de la pieza que teníamos que producir. Con la éfrasis inversa, lo que se nos invitaba era producir cualquier tipo de expresión que fuera muy relacionada a la arquitectura, o sea, ya fuera una maqueta, una pintura, un grafismo, un esquema, pero que pudiera tener esta situación. Y bueno, me parecía bonito pensar que vosotros tenéis que escoger un artista y después tendréis que hacer algo para poder traducirlo en arquitectura. Y este ejercicio, por ejemplo, plantea una estrategia de cómo intentar interpretarlo y a través de la éfrasis inversa generar algo, ¿no?
Y entonces, bueno, lo que nosotros producimos al final se centra en esta pequeña pieza. Es una pequeña pieza de 25 por 25 por 25. Y lo único que quería hacer es una volumetría abstracta en la que se pudieran concentrar todas las ideas de Eliseo Diego, ¿no? Y la manera en que está puesta en el espacio está a la altura de los ojos de cualquier persona y está empotrada en la pared para que tú puedas tener una percepción global de la pieza, pero que te puedas mover alrededor de ella y poder empezar a entenderla, ¿no? La pieza, básicamente, cuando uno empieza uno como arquitecto, cualquiera de sus creaciones, pues están hechas a partir de las puedes percibir por la construcción, ¿no? Pero la obra de Eliseo Diego, pues la puedes entender a través del papel, ¿no? Y para nosotros era muy importante que la materialidad de la pieza fuera el papel, porque a través de él valorábamos, le damos un valor a este papel, y así como uno entiende que construir es apilar ladrillos, pues esta obra se hacía apilando hoja por hoja, ¿no? Y la idea de poder concentrar todo este papel era porque era la manera de asegurarnos el legado del artista, y a través de estas piezas de madera era la representación de esta encuadernación, por así decirlo, que permite mantenerlo con seguridad todo este legado, ¿no? La pieza tiene unos huecos estratégicos que están puestos con la intención de que cuando tú te acercas a la obra, realmente te acerques, y eso haga no solamente que mires a través de las perforaciones, sino que incluso percibas el olor, ¿no? Como esta sensación de que cuando uno coge un libro y lo huele, pues entonces sabe que ha pasado un tiempo y sabe a qué tiempo pertenece, ¿no? Entonces, esto es mucho de la obra de Eliseo Diego. Eliseo Diego es muy interesante su manera de hablar, porque nos envuelve a través de su literatura en las escenas convencionales y sabe muy bien cómo poner la realidad en su justo valor. Como mostraba en la imagen anterior, la pequeña perforación era la que representa la infancia. Él se centra principalmente como en los hechos que tienen que ver con su infancia en Cuba, en este contexto muy contemporáneo, pero que habla siempre de este valor de la sorpresa de la infancia, ¿no? Por eso la diferencia de la pequeñez de la ventana, que cuando te asomas alcanzas a ver mucho lo que pasa dentro. Y esta es la ventana, el edificio tiene esta ventana de la soledad, porque también para Eliseo Diego, en la soledad, hay más escenas de soledad en nuestra vida que los recuerdos que uno tiene acompañados en la infancia. Y a través de estas perforaciones uno realmente logra entrar a la obra y meterse y entender cuáles son estas escenas. Además, también con el tema del tiempo, introducimos un material nuevo que es el reflejo, esta especie de espejo, que nos permite leer una frase que siempre estaba siendo muy importante en su obra, ¿no? O sea, que al final leer es como vivir, corre uno el peligro de llegar al final y no enterarse, ¿no? Y es siempre un ir y venir. O sea, al final lo único que nos interesaba era que te acerques, que mires, que entres y vives y observas, como también lo haces a la hora de entender la obra de Eliseo Diego, ¿no? Y bueno, el otro ejemplo que quería compartirles no es precisamente una obra mía, sino que es una referencia que nuestra, porque es nuestro despacho, es una referencia que nos ha acompañado mucho a lo largo de nuestra carrera y de nuestra formación. En términos de experiencia, yo creo que hay dos personajes que para mí han sido muy, muy importantes. Uno es Luis Barragán y el otro es Matías Geritz. De hecho, mi tesis doctoral ha hecho de la relación entre estos dos personajes. Yo creo que todo el mundo conoce a Luis Barragán. Pero bueno, Matías Geritz es un artista alemán que emigró a México después de la guerra y que al llegar a México causó muchísima revolución. Realmente cuestionaba mucho de las concepciones convencionales de la arquitectura y junto a Barragán empezaron a generar una arquitectura moderna con mucha experimentación y prácticamente Matías Geritz encontró en México una plataforma donde podía hacer muchas cosas, ¿no? Cosa que no pasaba en Alemania. Pero aún así,
El museo que presento aquí es un museo que está hecho por un artista, no por un arquitecto. Es un museo que hizo Matthias Geritz y que lo lanzó paralelamente con un manifiesto que él llamó el Manifiesto de la Arquitectura Emocional. Y bueno, aunque encontró una plataforma muy fuerte en México, os voy a leer un poquito una frase que él ponía para describir todo este espíritu soñador y cuestionador que tenía, ¿no? Entonces dice, en México no hay libertad artística. Nos ahogan muchas cosas y muchas formas de la demagogia crítica y de la dictadura que nos cierra el paso. Si el artista experimenta, si inventa, si investiga en arte, si sacrifica su tiempo y su ganancia personal para ir más allá y ser capaz de abrir brecha hacia el futuro, la camarilla lo tacha de formalista, de frívolo y traidor a la patria, y le reprocha el no ser portador de un mensaje social. Esto no dista mucho con lo que pasa hoy en día. Y bueno, y dice, y en la medida que cualquier intento creador rompe con la ortodoxia dominante y violentamente censurado, entonces frente a este ahogo se experimenta un vital y saludable deseo de hacer es que no veo bien, disculpa. De hacer impetuosamente todo lo contrario de lo que ellos, los dictadores, quieren. Y entonces, bueno, con este discurso lanza este manifiesto e intenta hacer este museo experimental El Eco que os quería compartir. Y básicamente lo que os quería compartir era este dibujo, ¿no? O sea, si entendemos que Matthias Geritz no es un arquitecto, ¿cómo es que diseñó o hizo los planos para generar un museo, ¿no? Y este es el dibujo ideográfico que describe las impresiones de Geritz para poder explicar todo el museo. Básicamente, Geritz lo único que hizo es esta pequeña planta, que es una planta diagramática, que lo único que nos describe es más o menos la concepción del museo, que es un museo puesto en L, alrededor de un patio, que tiene unos elementos importantes, que son estas pequeñas líneas, y alrededor de lo que sucede todo esto. Pero lo interesante que quería compartir es este dibujo, porque él utiliza su técnica para poder contar y describir el museo. Es un dibujo que simultáneamente nos explica lo que es la planta, lo que es la sección y lo que es la fachada. Pero no solamente eso, sino también la descripción espacial del museo en sí. Y la técnica que utiliza es una técnica que siempre había utilizado él a través de la línea contorneadora de los objetos, de la juxtaposición de las figuras, de la superposición de imágenes. Y lo interesante es que él concibe este dibujo como si él lo estuviera viendo desde una vista casi axonométrica, casi elevada, donde nos intenta contar todo lo que puede suceder simultáneamente en el museo. Y se entra a través de esta pequeña puerta negra, porque lo que para él era muy importante era tener esta sorpresa al entrar. Vemos de manera muy clara cómo genera este vestíbulo, que lo tiene marcado aquí en esta planta, y que lo estrangula hacia el fondo para poder angostar este paso y llegar al extremo y poder dar la vuelta y llegar a la sala de exposiciones, que coloca la ventana en contraposición al patio para que des la vuelta y puedas continuar al museo. También la manera en que coloca, por ejemplo, la escala humana, la empequeñece para poder engrandecer el espacio, la manera en que relaciona la ventana con este muro columna, que es donde al final colocará un poema arquitectónico, y la manera en que, por ejemplo, traza el despiece del pavimento, que es de madera, que ya lo veremos en una fotografía, pero que no son líneas paralelas, sino que son líneas que se van también estrangulando y estrechando hasta el final para poder acentuar con mayor intensidad esta experiencia. O sea, la idea de Geritz era que el recorrido que uno tiene que vivir en un museo fuera tan intenso que te llevara a vivir con toda la energía y toda la sorpresa cada uno de los momentos del museo, ¿no? Y yo creo que esas son una de las pausas y de las recetas que nosotros hemos intentado hacer en las obras que luego os compartiré, ¿no?
Y bueno, para que veáis un poco el museo, es casi doméstico, es muy pequeñito. Esta es la fachada, la puerta está, bueno, no está muy bien, aquí se ve la fotografía, pero es este rectángulo negro. Y este es el vestíbulo, ¿no? O sea, aquí estaba en sus inicios, había una escultura al fondo, pero esto es lo que os cuento, ¿no? Del despiece de los tablones de madera, que no están hechos cada uno diferente para poder acentuar esta estrechez hasta el final. Y luego toda la serie de impresiones, que también, así como nos superponía todas las figuras de la ventana, cruz y de la serpiente, el único elemento escultórico vivo en el patio, son toda la serie de impresiones que también la manera en que él después manda fotografiar el museo sería la manera en que se publicaría su obra, ¿no? Y bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque yo creo que la institución musiquística es algo que siempre ha estado en continuo cuestionamiento. Y Marinetti en 1900, a principios del siglo pasado, incluso llamaba a los museos cementerios, ¿no? O incluso ha habido, después de la Ilustración, esta idea que nos han traspasado las instituciones museísticas de pensar que el museo es este lugar cultural, pedagógico, que tiene esta función social, pero que normalmente es muy cerrado. Y entonces ha habido como muchas críticas ante esto, y yo creo que muchas instituciones museísticas están en continuo planteamiento sobre cómo es la mejor manera de resolver un museo, de mostrar el arte a la gente para que sea cotidiano. Y de hecho, Paul Valéry hace también unas críticas a lo que es esta concepción museística y dice: no me gustan demasiado los museos. Hay muchos admirables, pero ninguno que sea placentero. Y yo creo que esto para nosotros ha sido como una espinita que siempre nos ha tocado para poder ver cómo uno tiene que afrontar la manera de resolver un museo, ¿no? Y en ese sentido, el primer museo que os voy a compartir es el Museo Interactivo Infantil que diseñamos en la Ciudad de México. Es un museo que tiene un objetivo social muy fuerte y urbano también, porque resulta que se encuentra, bueno, os voy a pasar un poco el contexto, ¿no? No sé si conocéis México, pero esto es lo que sería Tenochtitlán. Sabéis que México está sobre un lago y poco a poco el paisaje que rodeaba este lago pues era el Cerro del Tesoro, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Y México, bueno, ha ido creciendo de tal manera que se ha extendido tanto que hemos llegado a tocar casi estos elementos volcánicos, ¿no? El lugar donde trabajamos es esta parcela. El museo se centra aquí, pero lo que me interesaba contarles es el contexto donde se ubica. Iztapalapa es digamos, el barrio más violento en la Ciudad de México. Y el gobierno de la Ciudad de México estaba intentando hacer una serie de operaciones que llamaba CETRAM, que utilizaba como activadores de zona. Y viendo las repercusiones para poder combatir la violencia que había en esta zona, sobre todo, le interesaba muchísimo introducir este CETRAM, que normalmente es como un nodo infraestructural que combina un elemento cultural para que pueda ir resolviendo un poco esta cuestión. Entonces, lanzaron un concurso para que arquitectos de cualquier parte pudieran dar propuestas, pero la manera en que lanzó un concurso, estas eran las bases. Resulta que el CETRAM, el gobierno, lo leía como un gran centro comercial, con parking, hoteles, etcétera, cines. Esta es la estación de metro que se veía anteriormente. Y lo que nos decían es que teníamos esta caja blanca para poder diseñar el museo. Y que lo que teníamos que hacer era que a través de esta caja vidriada teníamos que entrar al museo y tendríamos que entrar a este nivel, a nivel de 7 metros arriba de la calle, ¿no? Y entonces, bueno, cuando te viene una imagen tan horrible, porque realmente es horrible, te pones a cuestionar qué es realmente lo que puedes hacer, ¿no? Nosotros hemos tenido la fortuna de estar aquí y yo creo que también tenéis que valorar mucho que la Escuela de Arquitectura es muy buena y que os enseña mucho a plantear los problemas desde el punto urbano con mucha estrategia y por tanto estas cosas uno se las lleva luego a su terreno y las intenta aplicar, ¿no? Entonces nosotros veíamos varios escenarios, ¿no?
si planteamos lo que quieren las bases del concurso, al final puede ser que tengamos que plantear un esquema donde pues entremos a un nivel donde hay un parque arriba y luego nos movamos dentro, pero esto no genera ciudad, ¿no? Hay que decir otra cosa, que paralelamente a las bases del concurso, para el museo, había una institución que era la que lo gestionaría, que se llamaba Papalote, que querían generar una relación muy intensa. Esto es un museo para un niño, para los niños, es un museo interactivo infantil, donde el verde era muy importante. Por eso es que los esquemas siempre que presento aquí van alrededor del verde, ¿no? Pero la otra opción era que si teníamos que entrar a un nivel más alto, pues a lo mejor tendríamos que generar como una muralla y generar este gran parque interior. Pero volvíamos a negarnos a la ciudad y entendiendo que el contexto era muy violento, pensábamos que la única manera de solucionar el problema era con este lema que era el del concurso, hacer ciudad, ¿no? Y entonces nosotros lo que planteamos es, pues no, vamos a entrar a nivel de calle y lo que vamos a hacer es una gran plaza donde no se entienda los límites entre interior y exterior y donde el verde pueda aparecer en cualquiera de los niveles del edificio. Porque también teníamos, dentro de las cosas culturales que se pueden educar en México, es que si uno recuerda la primera foto que puse de Tenochtitlán, la manera de generar los cultivos en Tenochtitlán eran a través de las chinampas. Y las chinampas eran como unas líneas de tierra flotante que se apilaban con unos árboles muy, muy esbeltos. Y esto hacía un poco la memoria de estas chinampas que podían ir flotando en el espacio. Y entonces, la primera estrategia que veíamos nosotros es que queríamos activar toda la gran avenida y queríamos hacer esta gran plaza, pero también viendo el contexto en el que estábamos no podíamos poner una gran masa, entonces necesitábamos un poco fraccionar el edificio para que pudiera entrar en grano con la ciudad y al mismo tiempo pudiéramos resolver pues la singularidad que tiene que tener un edificio para que el barrio de alguna manera se pueda identificar con la zona, pero que por otro lado les permitiera apropiarse de ella, ¿no? O sea, esto es uno de los temas importantes. Y entonces la estrategia básicamente radicaba en esta idea de partir, de generar un módulo que se hacía a través de una viga en B que nos permitía librar grandes claros y que se sostenía a través de unos gran muros que hacían esta simulación de las chinampas que comentaba, y que con esto podíamos conseguir muchísima flexibilidad, porque a través de un sistema de desplazamientos en horizontal o en vertical para introducir la luz o los accesos y difuminar el interior y exterior, al final podíamos tener un módulo que fuera la misma expresión formal y la fachada del edificio. ¿Y por qué todo esto? Porque pensando que estás actuando en una zona tan vandalista, está claro que tienes que hacer un edificio muy resistente, que la gente no te lo destruya y que al mismo tiempo sea lo suficientemente atractivo para que poco a poco vaya convenciéndolos a ellos de que lo tienen que mantener y cuidar, ¿no? Y básicamente, cuando ya hablamos de técnica, es que en México se trabaja súper bien el hormigón, entonces había que aprovechar la mano de obra que se tenía y las herramientas que tú puedes explotar. Es muy importante que en los lugares donde se trabaje uno vea lo que puede sacar de provecho para construir con eso y no estarse inventando historias. Y por otro lado, pensando que es un museo para el niño, pues también había que pensar en la manera de que este material fuera amable también para el niño, ¿no? Y cuando uno piensa que estas grandes estructuras recuerdan como esta imagen de Mafalda que se ve perdida en este bosque inmenso, pero que también recuerda esta idea del museo como un bosque, de esta experiencia que siempre vas a estar viviendo lo diferente. Esto nos parecía muy interesante para poder trasladarlo a la experiencia que podía tener un niño dentro del museo. Y por otro lado, si nos concentrábamos a trabajar en la textura que podían tener estos grandes muros que sostenían la cubierta, porque hay un árbol también muy representativo en México, que es el árbol del tule. Si conseguíamos darle una textura donde estos niños pudieran sentirse dentro de un bosque abstracto, pues quizá la manera de poder llevarlo a cabo sería mucho más interesante. Y básicamente el proyecto intenta retomar todos estos espacios que son muy tradicionales y muy
cotidianos en la vida de México, como las grandes plazas llenas de, que son duras pero que también tienen verde, con estos grandes arbolados para generar sombra, o los aguanes que siempre nos hacen de antesala para entrar a las casas, o los patios y los porches. Y entonces intentábamos generar como una gran plaza donde todos estos muros estaban invitándonos a pasar, pero no generaban ningún límite. Y en sección, el verde iba a ser parte de las extensiones de los interiores y una relación continua de naturaleza interior y exterior. Y bueno, como siempre tenemos que tener una referencia, por lo menos en nuestro caso cuando trabajamos, en este sentido, nosotros siempre hemos tenido otra referencia que nos acompaña, que es Palazuelos, ¿no? Y entonces cuando nosotros vimos el número de las aguas, nos pareció muy interesante poder generar una planta baja que fuera realmente solo una plaza, donde este número de las aguas pudiera traducirse en toda esta serie de muros donde no sabes dónde está el interior y el exterior, donde no hay límites, donde la gente realmente puede sentirse que el edificio es para ellos, y de tal manera que la fachada solamente es esta plaza que se abre, que nos permite permear lo que sucede dentro y que genera una relación donde pueden pasar cosas, no solamente culturales, sino también urbanas, ¿no? Y bueno, la sección nos permitía poder generar cualquier tipo de programa e incorporar hasta la sala de cine auditorio, pero sobre todo generar un espacio intermedio donde los niños se pueden ubicar y a través de él generar visuales en diagonal que nos permitan relacionar todo el museo en una sola cosa, ¿no? Esta es la idea de que el verde y la plaza entra, indistintamente también entran los árboles, entran las farolas, o sea, no hay un límite realmente cerrado entre interior y exterior. En un acercamiento es esta continuidad en que tampoco hay algo que nos cierra la relación entre el verde y el interior del museo y las actividades. Y sobre todo, aquí entraba una cosa que era muy importante, que normalmente los museos se conciben como algo muy cerrado. Nosotros tuvimos la suerte de que Anachu Zabalgoskea escribía sobre nuestro museo y nos sentimos muy elogiados cuando ella dijo que últimamente los museos estaban como estancados, pero que parecía que habíamos generado una nueva tipología museística, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final el museo, la fachada, siempre eran como estas grandes ventanas urbanas, donde si tú imaginas que aquí está la avenida y vienen los coches, imagínate que siempre ves que los niños están tomando parte de la actividad y disfrutan del museo, ¿no? Y esta idea de abrir, de traspasar las barreras de la actividad interior hacia el exterior, era algo que era muy valorado, ¿no? Y bueno, sin más, bueno, estas son unas imágenes un poco de lo que era el museo en sí. Los materiales que utilizamos, que tienen mucho que ver con tanto el hormigón, que ya habíamos tenido la experiencia en otro proyecto anterior de trabajar con la textura, pero también materiales como bastante artesanales para generar los espacios exteriores y las celosías para la protección solar, ¿no? Y bueno, el museo ahora está en obra, ha ido creciendo poco a poco. Lo que hemos hecho es ponerle un poco de color al hormigón para también hacerlo muy amable. Y bueno, generar estos espacios que tienen su gran dimensión, pero que siempre están abiertos y donde el tema del trabajo de la luz y la relación con el exterior se va poco a poco generando, ¿no? Estos son principalmente la planta baja, ¿no? Estamos ahora en escala para subir. Y bueno, el segundo proyecto que os voy a compartir, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, no me queda mucho. Bueno, antes de presentarles os quería compartir que un museo que para nosotros también ha sido una referencia muy importante antes de ser el museo de Serlachius en Finlandia, que es el Museo de Luciana en Copenhague. No sé si lo conocéis, pero es un edificio que es muy, muy bonito. Originalmente el paisaje de Luciana tenía solamente esta casa y tenía este gran parque o ventana a la naturaleza, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y lo que es muy interesante es la postura, sobre todo del director de este museo, porque él tenía una preocupación muy importante por
saber qué era lo más oportuno para que el visitante pudiera enfrentarse al arte de una manera mucho más cotidiana, que un museo pudiera ser algo mucho más informal y doméstico, donde el arte pasara a ser algo casi de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces contrató a Jørgen Bo y Willem Wolper, mi danés no es muy bueno, pero y entonces ellos tradujeron, la casa original es esta, y sobre lo que trabajaron mucho fue sobre el tema del recorrido, pero sobre todo la relación, o sea que el museo no empezaba de dentro, sino que empezaba de fuera hacia adentro. Y cuando uno vive este museo, realmente se da cuenta de esas situaciones, ¿no? Lo que es muy bonito es este carácter doméstico que le dan, que es como si uno fuera caminando por una casa, que se va paseando por el jardín, donde se mezcla el arte y los límites no son muy claros, pero la naturaleza siempre está ahí y el interior siempre está dialogando con el paisaje y viceversa. Y cuando uno está fuera, o sea, el genius loci es el que ayuda a hacer que todo funcione muy naturalmente. Y estas imágenes, esta experiencia de haber estado en este museo fue muy importante cuando nosotros diseñamos el último museo que os voy a compartir, que es el Museo Gosta en Selakius en Finlandia. Este museo fue un concurso que se hizo en el 2011. Nosotros cuando vimos este paisaje nos encantó la idea de poder participar. Básicamente esta era la casa original del museo de la fundación. Había un gran jardín que era patrimonio y que había que respetar. Las bases del concurso decían que uno podía poner la extensión del museo en el lago, en la isla, donde quisieran, pero resulta, bueno, esto era para ubicarnos en el mapa, esto está en Manta y este es Helsinki, este está en Tampere y todavía media hora arriba está Manta, ¿no? Está un poco en medio de... Pero bueno, lo que era un reto dentro de este concurso, que es un poco también lo que tendréis que hacer una extensión de un museo, es saber colocarse y cómo colocarse, ¿no? Y saber después cómo relacionarse con las preexistencias, ¿no? Entonces nos pedían un edificio que era 8 veces más grande que la casa existente, pero con la condición de que la casa existente tenía que seguir siendo el protagonista del paisaje, tenía que, cuando uno accede al museo, tenía que ser el elemento que uno siempre viera primero, tenía que seguir teniendo esta relación con el jardín y con la isla, y por tanto tampoco era muy fácil saber dónde ponerse, ¿no? Entonces nosotros decidimos ponernos detrás de la casa para generar una plaza donde realmente había tantos árboles que lo que nos interesaba era escondernos detrás de estos árboles. Y así fue como apareció el museo, ¿no? O sea, la gran dimensión que tenía nos pensaba que pudiera ser tan agresiva para la huella, que lo que nos interesaba era pasar desapercibidos, quedarnos detrás, ¿no? Y otra de las estrategias que también hicimos fue que, considerando que la casa tiene un tamaño tan pequeño y alrededor están todas estas pequeñas edificaciones, pues creíamos que el edificio también tenía que irse fragmentando, dejando entrar la naturaleza, o sea, muchas de las aberturas que hay son para poder respetar los elementos que hay en sitio, pero también para poder empezar a tomar como escala con la casa y que no fuera un edificio bastante duro en el paisaje. Nosotros aquí, por ejemplo, probamos todas las ubicaciones, pero siempre todas tenían contras, por lo que llegamos a ponernos detrás, ¿no? Y básicamente este es el museo, ¿no? O sea, esta es la zona donde se entra. Parece que entras a través de una construcción de la misma escala que el edificio y que se va creciendo conforme también van creciendo las vegetaciones en el paisaje y se coloca detrás, como si formando parte de este bosque abstracto. Esta es más o menos la misma imagen traducida en la realidad, ¿no? O sea, tú no ves realmente el museo del todo, ¿no? Y este es este pequeño vestíbulo que te recibe y te invita a pasar, ¿no? En planta, el edificio también, volviendo al tema técnico, uno tiene que aprovechar lo que es tradicional en la zona. Las construcciones de madera estaban bastante valoradas y entonces nosotros decidimos hacer la primera construcción que era de mayor tamaño, una construcción de madera de mayor tamaño en Finlandia, a través de unos pórticos de madera que van a lo largo de todo el edificio y
Y básicamente lo que era muy importante es que a través de esta plaza nosotros entrábamos a este vestíbulo que tenía una pequeña conexión con la casa y de aquí te ibas moviendo a lo largo del recorrido. Y el programa, las salas las poníamos como bolsillos que te ibas encontrando en el camino. Lo que nosotros queríamos con este museo es que viendo el paisaje tan atractivo que teníamos alrededor, queríamos que la experiencia de seguir recorriendo el paisaje estuviera dentro del museo y, por tanto, la manera de plantear cada una de estas aberturas era clave para que en el recorrido te fueran acompañando. El edificio también se va organizando con la topografía que va bajando y el programa de mayor escala se coloca hasta el final, que es donde baja más el terreno, y aún así que nos pedían que fuera más alto que la propia casa, como estaba hasta el final, nunca llegaba a superar la casa, ¿no? La cubierta curva nos permitía hacer como una especie de reverencia a la casa y nos permitía dar esta continuidad en el recorrido, donde se pedía, se ve que siempre está abriéndose hacia el paisaje, ¿no? Y bueno, haciendo como un paisaje por el edificio, esta es la intención, ¿no? O sea, un gran porche que te recibe a la escala de la casa, pero cuando das la vuelta, pues te acompaña este gran paisaje, ¿no? Hay un tercer material, que es el vidrio, que a través de estas incisiones que hacíamos, era también como meter el paisaje dentro del edificio y generar esta serie de reflejos que también a nosotros nos sorprendió mucho cuando estábamos, ¿no? El programa también está muy relacionado con la topografía y con la casa, ¿no? O sea, por ejemplo, el bar está en relación a la terraza de la casa existente, las oficinas que pueden salir a nivel de la topografía y la sala de exposiciones que al final emerge en la última parte, ¿no? Y lo que era muy interesante era también esta cuestión de los museólogos, ¿no? Esta tendencia de que todo tiene que ser cerrado, oscuro, y tuvimos la suerte de que el cliente que tuvimos nos permitió hacer un museo que fuera bastante abierto, pero que también tuviera la flexibilidad de poder oscurecerse cuando fuera necesario, ¿no? La mayoría de las aberturas importantes en las salas están hechas hacia el norte, donde no entra mucho la luz, y el tema constructivo también es muy importante, ¿no? Cuando tú tienes un reto, nosotros aquí en España no tenemos ningún problema para construir en cualquier época del año, pero en Finlandia solamente se puede construir de marzo a noviembre. Y entonces esto fue una de las condicionantes que nos restringió la toma de decisiones en cuanto a cómo construir y de qué construir. Hacer todo el edificio de los marcos de madera como los tenemos aquí nos permitía poder empezar a cimentar en marzo toda la parte del zócalo y que mientras en taller se fueran montando fabricando todas estos marcos, venían encamisados, como se ve aquí, con su número y los iban colocando. Entonces teníamos 4 meses para colocar todos los marcos, poder cerrar el edificio y entonces entrar a trabajar, ¿no? Entonces, uno como arquitecto tiene que saber dar respuesta a las cosas para que se puedan hacer, ¿no? Y bueno, al final nos quedamos cortos un mes. Pero lo que era impresionante es que montaron una tienda de campaña alrededor de todo el edificio para poder acabar de cubrir y después ya meterse, ¿no? Entonces, hay cosas que sorprenden mucho, pero que al final ves que son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de la madera, también da mucho juego, ¿no? Porque teníamos un gran paño de fachada que cubrir de madera y nos parecía que cuando uno diseña un edificio, existe lo que nosotros llamamos como las escalas de percepción, ¿no? O sea, conforme estás a distancia, ves que hay una estructura que lo hace, ¿no? Te acercas y resulta que el material tiene otra escala y un trabajo mucho más detallado, ¿no? Entonces, esta idea de que conforme te acercas ves que tiene más grano un edificio siempre también es muy bonito y tiene que ver también con el bosque, ¿no? O sea, tú ves los árboles a distancia y como te acercas ya empiezas a ver las hojas, empiezas a ver las pequeñas semillas, las flores y todo, ¿no? Y bueno, lo que era interesante es que a pesar de que nosotros nos interesa mucho trabajar con la luz y la luz de Finlandia es muy intensa y genera unas sombras muy bonitas, ¿no? Entonces nosotros buscamos la manera de generar una fachada que al final era una especie de superficie alabeada y que simplificando los detalles solamente al estilo Candela a través de los montantes, irlos poniendo que fueran
realmente haciendo la base para generar esta superficie, con el mismo material podías generar cosas maravillosas, ¿no? Esto es un poco geometría descriptiva, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, el tratamiento también de los elementos y los tablones tienen una cara lisa, pero otra estriada, que es la que le da la rigidez, pues también poder jugar con el ritmo para esto que llamamos de la escala de percepciones, ¿no? Y al final, esto es lo que nos queda del edificio, ¿no? Siempre es este edificio que es como este bosque abstracto, que tiene siempre el diálogo con la construcción existente y que intenta ser lo más sincero de lo que ves por dentro, también lo es por dentro. O sea, la manera de generar la atmósfera y la materialidad de los espacios y del recorrido, que para nosotros es tan importante, es a través de estos marcos de madera, que depende cómo lo recorras, puede parecer lo más denso, pero conforme te plantas enfrente de él, entiendes que el paisaje te regresa y que tienes esta relación totalmente directa con el edificio, ¿no? Y bueno, yo aquí, ya creo que ya me extendí mucho, les voy a poner un videíto, solo para compartir, que no sé si aquí, y para acabar con la charla y espero que les sea de utilidad. Así es como normalmente está Finlandia, en nieve, y para llegar al lugar, ¿no? Es un lugar muy bonito. Bueno, en paralelo con el museo nos encargan de hacer este puente para poder conectar con la isla. Bueno, yo básicamente espero que es un ejercicio bastante bonito el del concurso. Tengáis la capacidad de escoger un artista que os permita hacer un recorrido y una experiencia museística de la que os sentáis muy satisfechos cuando acabéis. Y bueno, yo creo que las instituciones museísticas todavía hoy en día se pueden replantear y se pueden cuestionar, y yo creo que parte del trabajo, la experiencia que hemos tenido la suerte de tener haciendo museos nos ha permitido cuestionar y aportar cosas, ¿no? Esta es la conexión con la casa existente y el puente y el vestíbulo de acceso, ¿no? Parece que tiene muchas visitas el museo. Y bueno, una cosa que también es muy bonita es que yo creo que no hay nada mejor que veas que tu cliente está muy contento con lo que le has hecho. Y esta es la sala de exposiciones, que depende de la exposición, puede estar totalmente abierta, iluminada, o totalmente oscura y cerrada, ¿no? La flexibilidad en un museo es una también de las cosas más importantes para poder montar lo que sea, exposiciones acústicas, escultóricas, pictóricas. Y hoy en día el arte también es muy versátil, ¿no? O sea, uno tiene que estar preparado para poder acoger cualquier cosa. Bueno, y ya está. Gracias.